Ahí comenzó. Ok, muy buenas noches, don Julián. ¿Cómo está? Espero se encuentre muy bien. Damos inicio a estas respuestas a las preguntas de los indicadores sociales. Eh, Mi nombre es Luis Felipe Botero García. Yo estoy en el séptimo semestre de Ciencias Políticas en la UNAD. Inicio entonces con la primera pregunta de cuál es la importancia de los indicadores sociales. Los indicadores sociales son estadísticas que miden las condiciones sociales para varios sectores de la población. Entonces, y allí validamos que su importancia nace como un instrumento fluido a partir de un conjunto de valores numéricos de categorías ordinales o nominales, que sintetiza aspectos importantes de un fenómeno como propósito analítico, que permite mejorar el conocimiento de distintos aspectos de la vida social de nosotros, en los cuales estemos interesados, o acerca de los cambios que están teniendo lugar. Son muy importantes porque son instrumentos fundamentales para las políticas sociales de cualquier país, dado que permiten el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos de desarrollo, más sobre todo sobre la reducción de la pobreza mundial. No sé usted qué opina, don Julián. Sí, no, básicamente yo comparto tu opinión. Yo creo que estos instrumentos nos permiten medir desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo distintos aspectos de los fenómenos sociales, ya sea para poder de alguna manera generalizar algunas conclusiones o en sentido inverso, encontrar las particularidades y las características propias de un fenómeno de acuerdo al área geográfica donde se da, o incluso poder desagregar, digamos, aspectos de esos fenómenos como puede ser afectación a sectores específicos de la población por rango de edad, por sexo, por género, por actividad social, de manera que indiscutiblemente estos instrumentos van a permitir a las ciencias sociales poder apropiar de mejor manera la realidad de los fenómenos que se dan y en esa medida contribuir a la formulación también de políticas públicas y medir incluso la efectividad que pueda tener una determinada política pública, un plan, un programa, un proyecto. Por lo tanto, termino diciendo que son herramientas realmente muy valiosas para la investigación social. Muy bien, don Julián, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Me imagino que las compañeras Marisela y Olga van a tener ya su espacio en un rato para que puedan expresar y responder sus preguntas. ¿Cuáles son los aspectos de los problemas sociales qué aspectos se deberían medir según los aspectos en los problemas sociales? Continúa entonces. En este caso, en las ciencias sociales busca estudiar la realidad de los saberes teóricos y metodológicos con objetivos claros que se deberían medir dentro de los problemas sociales, como lo son el proponer proyectos sociales, modelos de intervención o estrategias diversas que permitan modificar o transformar nuestra sociedad. Eh, por eso es importante que los trabajadores sociales y toda la sociedad en general conozca y comprenda qué son los indicadores, cómo se construyen, cuáles son sus fuentes de datos y cómo se interpretan para aquellas problemáticas que se abordan, ¿cierto? Se le encuentre una gestión o una propuesta a esas herramientas que intervienen y que ayudan a profundizar, a medir las problemáticas de las diferentes situaciones que vive el ser humano. ¿Qué dice don Julián? Sí, sí, yo creo que, digamos, en general yo opino que todos los aspectos, digamos, no veo un solo aspecto, pues, de los fenómenos sociales que no se deba medir. Por el contrario, cualquier aspecto de los fenómenos nos va a aportar datos y nos va a permitir hacer una apropiación más adecuada de la realidad de esos fenómenos. Es la posibilidad de enfocar desde distintas perspectivas los hechos que se presentan, ya sean de orden económico, político, social, cultural, ambiental, y por eso creo que no se debe dejar por fuera ninguno de estos
aspectos, igualmente poder desde lo general ir a lo particular y en esa medida poder determinar cómo afecta un determinado fenómeno a un rango de edad, a un sexo, a un sector social, a una actividad económica específica, a una región. De manera que en general podemos concluir que todos los aspectos, digamos, de los fenómenos sociales es importante conocerlos y poder medirlos a partir de estos indicadores que van ayudando, digamos, a esa comprensión de los mismos. Totalmente de acuerdo, don Julián. Estoy muy de acuerdo. Continúa entonces con la siguiente pregunta. Fue el indicador social seleccionado y su aporte en el entendimiento del problema social. En el caso mío, el origen conceptual de mi indicador fue el cual fue elegido desde el punto de vista de las limitaciones que parten del diseño de los sistemas de falta de inclusión laboral en la sociedad y más con personas de condición de discapacidad. Su origen consiste en el análisis de los principales retos de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe. Ese era el indicador en relación con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, con un especial enfoque en materia de inclusión laboral, aportando así diferentes problemáticas de inclusión a nivel internacional. El aporte al entendimiento del problema social de los derechos de las personas con discapacidad en los escenarios de pobreza y desigualdad, las barreras al acceso de los sistemas de protección social y la fuerza laboral formal. Se evidencia que la región ha generado diversas herramientas para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero aún quedan por fortalecer espacios que permitan garantizar el derecho de esta población y más que todo el tema de la protección social y lo que es el trabajo decente para estas personas. El indicador tiene bastante relevancia en el tema seleccionado, ya que aporta políticas y programas que se orienten más en el ámbito laboral de las personas con discapacidad en América Latina, en el Caribe, dando una idea de cómo se debería presentar este tema en Colombia, que hacen énfasis en general a otras discapacidades, pero de la sociedad sorda, porque en este caso yo pienso trabajar sobre la sociedad sorda, las personas con discapacidad auditiva, que son poco escuchadas en el país. ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta, don Julián, de Sí, su indicador? básicamente yo me centré en un indicador social que hace referencia a los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Me parece que este es un fenómeno que es necesario estudiar a mayor profundidad en la medida en que tiene que ver, digamos, con la necesidad de paz que tenemos en este país. Es alarmante el número de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz que vienen siendo asesinados. Esto pues obviamente genera un problema bastante complejo que cuestiona de alguna manera la legitimidad del Estado en la medida en que no es capaz de garantizar la vida y la integridad física del conjunto de los ciudadanos, pero al mismo tiempo creo que para poder determinar las causas que genera ese fenómeno, los indicadores sociales, contrastándolo, por ejemplo, con el índice general de violencia y específicamente de homicidios que se presentan en el país y poderlos georreferenciar. Nos permitirá conocer en alguna medida cómo este fenómeno expresa la existencia de otro tipo de hechos sociales como la existencia de poderes fácticos en los territorios, el vínculo de esos poderes fácticos con economías ilegales y también el entrelazamiento que tienen estos poderes fácticos con poderes políticos que se han apoderado, digamos, de el control de los gobiernos regionales y locales para usurpar el presupuesto público. Entonces, hay una serie de aspectos allí que me parece que es muy importante estudiarlo, digamos, a partir de las estadísticas y de las cifras que se puedan acotar, digamos, de este fenómeno para poder comprender mejor esa realidad y desde luego formular políticas públicas que nos lleven a que ojalá muy pronto podamos decir en Colombia que ha desaparecido ese fenómeno de los asesinatos. Muy bien, don Julián. La verdad me gusta mucho el tema de los líderes sociales y
y que pues este gobierno actual ha tratado de ayudar más al tema acerca de los asesinatos de los líderes sociales, ¿cierto? Pero Correcto. sí, falta mucho, tenemos una brecha muy grande de desigualdad en este país, entonces creo que eso es muy difícil que incluso que este gobierno logre acabar con eso, porque sabemos muy bien que hay manos, por decir así, manos sucias dentro de las distintas políticas públicas que hacen que afecte nuestro país, nos afecte a nosotros como sociedad, porque a pesar Correcto. de que en realidad pensemos en que el cambio pueda suceder, a corto plazo no sería posible por tantas manos sucias y tantas personas que de verdad quieren hacer daño al país por beneficio propio, porque eso es lo que hacen básicamente eso, por enriquecerse más y simplemente querer que llenen más sus bolsillos, pero no piensan en lo que en realidad necesita este país. Don Julián, muchas gracias. Solo nos faltaría qué tipología fue mi indicador social. En mi caso, mi indicador social es simple, ya que es un indicador social en el cual se puede evidenciar la tasa de personas discapacitadas en el territorio nacional y se puede evidenciar la falta de inclusión laboral de este tipo de personas. Todo se refiere a atributos que se puede constatar lo que es su presencia o nivel de calidad de forma simple y empírica en nuestra sociedad. También puede ser de hechos y de percepciones, ya que intenta mostrar la condición de un fenómeno social, en este caso las condiciones de las personas discapacidades en nuestra sociedad y sus cambios con el tiempo, cuando un indicador trata de manifestar la percepción que tiene una comunidad o los diferentes grupos e individuos que la constituyen. Acerca de esas condiciones objetivas, tenemos claridad de que cada indicador empieza con alguna visión de cómo funciona o debería funcionar la sociedad, ¿cierto, don Julián? Terminamos así con su Listo. respuesta. Bueno, sí, no, en el mismo sentido, el indicador que yo seleccioné, pues es de carácter cuantitativo, en la medida en que para el análisis que pretendemos hacer, vamos a partir de esas estadísticas, es decir, de factor cuantitativo, para tratar de ubicarlo en los territorios y ver de alguna manera cómo se relaciona con el número de homicidios en términos generales del país, también por regiones, y cómo ha ido evolucionando esa cifra a lo largo del tiempo de acuerdo a determinadas coyunturas políticas que se han venido dando en el país en los últimos años. Entonces, básicamente esa es como la respuesta. Yo creo que podemos concluir y le daríamos paso entonces a las dos compañeras, ¿cierto? Para que ellas hagan su intercambio y poder entonces integrar así el trabajo pues que hemos venido desarrollando los cuatro ahí a lo largo de esta etapa. Agradecerte, hombre, mucho y bueno, un placer, ¿verdad? Haber trabajado aquí con él. Don Julián, un placer personalmente aquí por videollamada poderlo conocer y esperemos la intervención de las compañeras. Muchas gracias, una feliz noche, que Bueno, descanse. Felipe, que esté muy bien, un abrazo. Bueno, hasta luego. Muy bien. Buenas noches, querida profesora y compañeros. Mi nombre es Olga Lucía Parra Saldaña y soy estudiante de séptimo semestre de Ciencia Política y hago este video como parte de esta fase. Es un trabajo colaborativo. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenas tardes para todos, compañeros, profesores. Mi nombre es Marisela Zamor, estudiante de pregrado en Ciencia Política, y con mi compañera pues vamos a grabar este video como parte de un trabajo colaborativo para la materia de indicadores sociales. Bueno, a mí me corresponde entonces comenzar con la primera pregunta de este video, que se relata cuál es la importancia de los indicadores sociales. Entonces, según la fase pasada, lo que yo había indicado es que la importancia de los indicadores sociales es la capacidad para medir y evaluar el bienestar y desarrollo de una sociedad. Esos indicadores proporcionan información objetiva y cuantificable sobre aspectos claves en la vida social de una comunidad, como la educación, la salud, la pobreza, la desigualdad, sobre todo el empleo y otros factores relevantes.
Algunas de las razones por las cuales los indicadores sociales son importantes son, de esta manera se puede medir el progreso social de una comunidad, de un país, de una ciudad, etcétera. Se puede tomar decisiones de manera informada, no decisiones a la loca. Se puede monitorear las desigualdades que existen, una evaluación de impacto. En resumen, puedo decir que los indicadores son una gran ayuda para poder abordar y comprender los desafíos actuales y sociales de una comunidad, un país, etc. Marisela, sigues tú. Bueno, siguiendo entonces con las preguntas, la pregunta siguiente es ¿cuáles aspectos de los problemas sociales se deberían medir? Entonces yo considero que además de lo que dice mi compañera de las tipologías de indicadores sociales, donde vemos que se mide la pobreza, la desigualdad, saneamiento básico, acceso a educación, vivienda digna y todas estas cosas, también considero que se deben medir aspectos relacionados con el acceso a la cultura y a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen una influencia en las decisiones y en las percepciones de la realidad que tienen las personas. Y considero que esto también se debe medir, porque si esta, digamos, esta influencia va marcada hacia un cierto tipo de conducta, pues esa conducta se va a seguir repitiendo, y si esa conducta se repite, eso impide que, por ejemplo, el Estado invierta sus recursos digamos, en estos grandes grupos de problemáticas sociales que se identifican con los indicadores. Entonces, considero que sí se debe medir cómo es el acceso a la cultura, el acceso a la educación y la influencia de los medios de comunicación en la percepción de la realidad de las personas. Pues sigue mi compañera. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta ya es específica sobre el indicador social que yo seleccioné. En este caso, yo seleccioné la asistencia integral a víctimas en Colombia, víctimas de minas antipersona, y las MUSE, que son las municiones sin explotar. Entonces, este es mi indicador y cuál es el aporte al entendimiento del problema social. Relacionado con este indicador, yo puedo decir que el aporte del entendimiento del problema social es muy significativo, ya que saber y poder apoyar a las víctimas que son víctimas de estas dos cosas, de minas antipersona y municiones sin explotar, se puede visibilizar a las víctimas que han sido parte de estas municiones. También se hace una evaluación de necesidades en Colombia y se analiza el impacto que las minas representan en las comunidades. También se puede identificar las barreras y los desafíos actuales. Y de esta manera también se puede hacer un diseño de políticas y programas que se adecúen al desafío y al momento que vive el país. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, en línea con lo que venía diciendo en la pregunta de los aspectos de los problemas sociales que se deberían medir, el indicador que yo seleccioné y ese indicador a la problemática tiene que ver justamente con el tema de la influencia de los medios de comunicación. Yo enmarco ese indicador dentro del área temática de educación, así sea de manera indirecta, porque realmente estos indicadores en los que estoy trabajando tienen más relación con la teoría de la influencia de los medios. Entonces, es una teoría que nos habla de cómo los medios establecen la agenda, cuáles son los modelos de influencia de los medios, cuáles son los efectos de esa influencia en el largo plazo. Así que la utilidad de ese indicador me permite identificar, por ejemplo, el número de oyentes de programas específicos en horarios específicos, la diversidad de temas que tratan estos programas de radio hablada, cuáles son los cambios en las opiniones y en las actitudes de estas audiencias después de escuchar o de estar expuestos durante cierto tiempo a esos temas específicos que se tratan, cómo se representan las diferentes perspectivas y las opiniones en esos programas de radio hablada. ¿Y esto qué me permite medir? En últimas, me permite medir si esta influencia de los medios está generando o no narrativas que pueden ser estigmatizantes, que pueden contribuir, por ejemplo, a la configuración de enemigos internos, que sean susceptibles de neutralizar de manera violenta
Eso es lo que me permite medir este indicador, que estos indicadores, porque son varios los que estamos trabajando en este proyecto de investigación, eso también me permite medir cómo la democracia se ve, digamos, debilitada cuando se acallan voces divergentes que son vistas como amenazas. Y eso también me permite identificar que si, por ejemplo, un Estado tiene que invertir más recursos de su presupuesto anual en financiar, por ejemplo, una situación de conflicto interno, pues eso le impide atender unas problemáticas sociales de las que están, como el desempleo, la informalidad, saneamiento básico, acceso a servicios de salud, esas cosas. Entonces, pues, compañera. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, también queremos hacer la salvedad de que nosotras no estamos en el primer video de nuestros compañeros, pues por temas laborales. Marisela no logró unirse por temas laborales y yo por una diferencia horaria porque yo resido en Roma. Entonces, este es el momento perfecto para nosotras y hacemos parte del grupo también, de todas maneras. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, profesores, compañeros, y esperamos hasta